Paz sea con vosotros, hermanos y hermanas. Que la luz divina ilumine vuestros corazones en este momento sagrado. Sentaos, abrid vuestras almas y dejad que estas palabras penetren en lo más profundo de vuestro ser. En el silencio de este instante, recordemos que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestros anhelos. Hay una presencia que nos acompaña, un propósito que nos guía, aunque a veces no podamos verlo con claridad. Hoy os invito a caminar conmigo por senderos de fe, donde 4 almas distintas descubrieron verdades eternas que transformaron no solo sus vidas, sino el destino de quienes les rodeaban. El mercader de estrellas y el reino olvidado. La ciudad de Tarsis, encajada entre colinas de cobre y bañada por el mar de bronce, era un hervidero de codicia y esplendor. En sus muelles, el aire olía a especias lejanas, a incienso caro y al sudor salado de los marineros. Las calles, empedradas con guijarros traídos de Fenicia, resonaban con el cantar de los metales, el regateo de los mercaderes y el susurro seductor de las monedas de plata cambiando de mano. Y en el corazón de este bullicio estaba Elián, el más afamado comerciante de la ciudad. Su casa no era la más grande, pero sí la más segura, con paredes tan gruesas que ni el llanto de los necesitados podía traspasarlas. Sus arcas, repletas de talentos de oro y plata, eran su poema épico, su salmo particular. Elián medía los días por las ganancias y las noches por el peso del metal acumulado. Sin embargo, una grieta se abría en su fortaleza de oro, un vacío que ni las posesiones más exóticas podían llenar. Por las noches, cuando el silencio vencía al ruido, una pregunta sin respuesta resonaba en su interior. ¿Para qué todo esto? Una sequía implacable cayó sobre la región. La tierra se agrietó, los pozos se volvieron barro y el precio del trigo y el agua se multiplicó hasta las nubes. Para Elián fue la oportunidad de su vida. El hambre es el mejor socio, murmuró, frotándose las manos mientras compraba todas las reservas de grano para venderlas a precio de oro. Su almacén se llenó de sacos que, para él, eran sacos de monedas futuras, no de alimento. Pero una tarde, mientras supervisaba su tesoro, su hija pequeña, Ana, lo miró con esos ojos que aún no entendían de negocios y le preguntó: «Padre, ¿y si el cielo se ha olvidado de nosotros?». La pregunta, simple y profunda, le taladró el alma. Esa misma noche, un sueño turbulento lo llevó a los pies de un anciano que vivía en las montañas, un hombre del que se decía hablaba con Dios como quien habla con un viejo amigo. Desesperado por un antídoto para su vacío, más que por agua, Elián emprendió el camino hacia las alturas. Encontró al anciano, Ezra, sentado frente a una cueva, contemplando el valle reseco. No tenía riquezas, solo un silencio que parecía contener todos los sonidos del mundo. «He venido buscando respuestas», dijo Elián, con voz ronca por el polvo del camino. «Has dicho la palabra clave, mercader», respondió Ezra sin mirarlo. «Buscar». «Pero, ¿qué buscas? ¿La luna reflejada en el agua o la luna misma?». Elián, impaciente, soltó su queja. «Tengo todo lo que un hombre puede desear, y yet me siento más pobre que el mendigo a las puertas de mi ciudad. La sequía arruina a los demás, pero a mí me enriquece, y yet siento que me muero de sed». El anciano tomó un puñado de tierra seca y se lo mostró. «Esta tierra quiere ser semilla, no polvo. Quiere ser vida, no posesión. Tú almacenas el grano que podría ser vida para otros y te preguntas por qué tu espíritu está seco. Buscas las cosas añadidas, pero has olvidado buscar el reino». «¿El reino?», preguntó Elián confundido. «¿El reino de qué rey? Yo no me meto en política». Ezra sonrió con tristeza. «No es un reino de mapas y coronas, hijo mío. Es el reino de la justicia y la gracia. Es el orden perfecto de Dios. Cuando buscas primero eso, cuando pones tu corazón en hacer lo correcto, en ser compasivo, en vivir en fe, entonces todo lo demás encuentra su lugar.
hasta el agua y el pan. La resistencia en Elián fue feroz. Su mente, entrenada en la cuenta y el cálculo, se rebelaba. Es una locura. Si doy mi grano me arruino. La fe no llena el estómago. Pero la imagen de su hija y el vacío en su pecho hablaron más fuerte. Ezra no le pidió que regalara todo. Le propuso una prueba, una jornada de probaciones para el alma. Vuelve a la ciudad, y mañana, en lugar de abrir tu almacén para vender, ábrelo para dar. Da a cada necesitado lo que precise. No preguntes, no midas, solo confía. El descenso de la montaña fue la travesía más larga de su vida. Cada paso era una batalla entre el hombre que fue y la semilla de fe que el anciano había plantado. Al amanecer, frente a las enormes puertas de su almacén, con una multitud desesperada reunida, su mano tembló al tomar la llave. El miedo era un nudo en la garganta. «Esto es un suicidio», pensó, pero entonces recordó las palabras: «Buscad primero el reino». Con un suspiro que era una rendición de toda su vida, abrió las puertas y comenzó a repartir, saco tras saco. Su riqueza se esfumaba ante sus ojos. Pero algo extraño ocurría. A medida que sus arcas se vaciaban, su corazón se llenaba de una paz tan tangible como el oro que antes acariciaba. No fue un milagro instantáneo de multiplicación, sino uno de transformación. La gente, al ver su acción, comenzó a compartir lo poco que tenía. Los ricos, avergonzados, abrieron sus propias despensas. La ciudad, unida por un acto de fe, se transformó. La sequía no cesó de inmediato, pero la desesperación sí. Una comunidad había nacido de las cenizas del egoísmo, y entonces, semanas después, llegaron las lluvias. Una lluvia torrencial y dulce que cayó sobre una tierra ahora abonada con bondad. Al año siguiente, la cosecha fue la más abundante en décadas. Elián ya no era el mercader más rico en monedas, pero era el hombre más honrado y querido de Tarsis. Su legado no fue una fortuna para su hija Ana, sino una enseñanza más valiosa. Cuida del jardín de Dios, y Él te dará las flores y los frutos. La comunidad aprendió que la verdadera seguridad no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte con fe. Generaciones después, aún se contaba la historia del mercader que, buscando el reino, encontró todo lo que siempre había deseado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y así, el buscador encuentra, y el que da, recibe. Que tu camino esté iluminado por la primera y más importante búsqueda. La historia no termina aquí, pues la semilla del reino se siembra en cada corazón que escucha. Paz a ti, y que tu vida sea un eco de esta verdad. Escucha ahora, alma sedienta de lo imposible. Apoya tu espalda contra el tronco de la esperanza y deja que este segundo relato te recuerde que no hay muro tan alto que la fe no pueda derribar. Abre los ojos de tu espíritu a la historia de un pueblo que aprendió a creer en lo invisible, la ciudad de los susurros y el aliento de lo imposible. Al otro lado del desierto, enclavada en un valle de piedra gris, se erguía la ciudad de Kiriat. La llamaban la ciudad de los susurros, no por el secreto de sus conversaciones, sino porque su esperanza se había vuelto tan frágil que solo en susurros se atrevían a mencionarla. Una plaga sin nombre había caído sobre ellos. No era una enfermedad de cuerpos, sino de la tierra misma. Los manantiales que por siglos habían cantado en las montañas se secaron de la noche a la mañana, y el único pequeño que quedaba en el centro de la ciudad comenzó a arrojar un agua salobre y amarga, imposible de beber. Los cultivos se marchitaron, los animales murieron, y una nube de derrota se posó sobre cada tejado. El consejo de ancianos, hombres sabios y prácticos, había agotado todas las soluciones. Excavaron nuevos pozos que solo encontraron polvo. Enviaron emisarios a comprar agua a reinos lejanos, pero los precios eran imposibles. La desesperación
era una losa de granito sobre cada corazón. La protagonista de esta historia era la propia ciudad, y su dilema era una ecuación sin solución. ¿Cómo sobrevive una ciudad sin agua? En medio de la crisis, una joven llamada Liora, cuya fe era tan robusta y simple como un árbol antiguo, se presentó ante los ancianos. «Dios puede hacer fluir agua de la roca», dijo, con una voz clara que cortó los susurros de la sala. «Liora, hija mía», respondió el sumo sacerdote con cansancio. «Eso fue en otro tiempo, con un profeta llamado Moisés. Nosotros no somos el pueblo del Éxodo, somos solo Kiriat, una ciudad moribunda. Lo imposible es imposible». Liora no se inmutó. Para los hombres sí, pero ¿y para Dios? Sus palabras, en lugar de esperanza, generaron escepticismo y hasta enojo. «Ilusa», murmuraban, «está loca». La resistencia fue un coro de voces adultas y cansadas. Pero Liora, en su sencillez, comenzó su propia jornada de probaciones. No era una travesía física, sino una prueba de fe constante. Cada mañana, frente al pequeño amargo, se ponía de rodillas y oraba en voz alta, pidiendo no solo agua, sino un milagro para los corazones de su gente. Al principio, la gente pasaba y movía la cabeza con lástima. Algunos se burlaban. Ella era la loca del pequeño, la que creía en lo imposible. Los días se convirtieron en semanas. La situación empeoró. La gente comenzaba a abandonar la ciudad. Pero un puñado de personas, tocadas por la tenacidad absurda de Liora, empezó a unirse a ella. Eran pocos: un niño, una viuda, un alfarero cuyo barro ya no servía para nada. Formaron un círculo de fe diminuto en un mar de desesperanza. No hacían nada práctico, solo oraban y cantaban salmos con voces débiles. Para el consejo de ancianos era un espectáculo patético, pero era la única luz en la oscuridad. La transformación no fue un trueno en el cielo, sino un cambio lento e invisible en la atmósfera espiritual de Kiriat. La fe, como una semilla enterrada en la nieve, comenzó a germinar bajo la superficie del miedo, y entonces ocurrió lo imposible. No fue de la manera que nadie esperaba. Una noche, una tormenta de una violencia inusitada se desató sobre el valle. Rayos cruzaron el cielo como cicatrices de luz, y un trueno ensordecedor pareció querer partir las montañas en dos. La gente, aterrorizada, se refugió en sus casas. Creían que era el fin. Pero con la tormenta llegó una lluvia torrencial, una que no se había visto en generaciones, y no fue todo. Un rayo, con una precisión milagrosa, cayó sobre una roca enorme en la montaña que custodiaba la ciudad, partiéndola en dos. Al amanecer, con el valle empapado y los depósitos llenos de agua dulce, un sonido nuevo se escuchó: el canto de un manantial que brotaba, fresco y cristalino, de la misma roca partida. El pequeño amargo, milagrosamente, se había vuelto dulce. El reconocimiento de la comunidad fue inmediato y abrumador. No miraron a Liora como a una profetisa, sino como a la chica que nunca había dejado de creer cuando todos habían tirado la toalla. Se dieron cuenta de que el milagro no había sido solo el agua, sino el cambio en sus propios corazones. Habían sido testigos de cómo lo imposible se hacía posible cuando la fe, por pequeña que fuera, se atrevía a plantar cara a la realidad. El legado de Kiriat ya no fue el de una ciudad que casi muere de sed, sino el de la ciudad que redescubrió que para Dios no existen callejones sin salida. Aprendieron que los milagros a menudo llegan envueltos en tormentas y por caminos que la lógica no puede trazar. Transmitieron de padres a hijos la historia para recordar que, cuando la solución humana se acaba, la divina apenas comienza. Para Dios, todas las cosas son posibles. En Mateo 19:26. Los caminos del alfarero. En las afueras de Jerusalén, donde las colinas se encuentran con el valle de Cedrón, vivía un hombre llamado Tobías. Era carpintero de oficio. Como tantos en aquella tierra,
pero su corazón cargaba un peso que ningún martillo podía golpear ni ningún cincel podía tallar. Tenía 40 años, una edad en la que muchos hombres ya han encontrado su lugar en el mundo, pero Tobías se sentía como un barco sin timón, en medio de una tormenta que nunca amainaba. Su taller estaba ubicado junto al camino principal, donde los mercaderes pasaban con sus caravanas rumbo a Damasco y Egipto. Cada mañana, al abrir las puertas de madera desgastada, Tobías miraba hacia el horizonte con una mezcla de envidia y resentimiento. Veía pasar a los comerciantes ricos con sus túnicas finas, escuchaba las risas de los viajeros que iban hacia nuevas aventuras, observaba a las familias felices que peregrinaban al templo, y se preguntaba, ¿por qué mi vida es tan diferente? ¿Por qué estoy atrapado aquí, día tras día, haciendo lo mismo sin ver ningún cambio? Tobías había nacido en una familia humilde. Su padre, también carpintero, le había enseñado el oficio desde niño. Con tus manos, le decía el viejo, podrás ganarte el pan honradamente. Y así había sido. Tobías era un buen artesano, meticuloso y cuidadoso. Sus mesas no cojeaban, sus puertas cerraban perfectamente, sus yugos para los bueyes duraban años sin romperse. Pero eso no le bastaba. En su mente había construido otra vida, una vida donde él era importante, donde la gente le admiraba, donde tenía riquezas y poder. De joven había soñado con ser escriba. Pasaba las tardes mirando a los letrados que leían las escrituras en la sinagoga, imaginándose a sí mismo, interpretando la ley, enseñando al pueblo, siendo consultado por los ancianos. Pero su familia no tenía dinero para pagar los estudios necesarios. «Eso no es para nosotros», le decía su madre con una sonrisa resignada. «Somos gente sencilla, Tobías. Dios nos ha dado otras bendiciones». Luego había pensado en ser comerciante. Había ahorrado durante años, moneda tras moneda, soñando con el día en que podría comprar una caravana y viajar por tierras lejanas, trayendo especias de Arabia, sedas de Oriente, tesoros que le harían rico. Pero justo cuando había reunido suficiente dinero, su padre enfermó gravemente. Tobías gastó todos sus ahorros en médicos y remedios, pero el viejo murió de todas formas, y con él murieron también los sueños de Tobías. Se casó con Raquel, una mujer buena de su mismo barrio, y tuvieron 3 hijos. Raquel era paciente y amorosa, pero Tobías apenas podía verla. Su frustración era como un velo que le impedía apreciar lo que tenía. Los niños crecían sanos y alegres, pero él solo veía más bocas que alimentar, más responsabilidades que le ataban a su pequeño taller. Cada tabla que cepillaba era un recordatorio de sus sueños rotos. Cada clavo que martillaba resonaba como un golpe contra las puertas cerradas de su destino. «¿Por qué a mí?», se preguntaba constantemente. Veía a Isaac, su vecino, que había heredado tierras fértiles de su padre y ahora era próspero sin tener que trabajar demasiado. Veía a Samuel, un antiguo compañero de infancia, que se había unido a la guardia del templo y ahora vivía con honor y respeto. Veía incluso a mendigos que parecían más felices que él, porque al menos ellos no cargaban con el peso de sueños frustrados. La amargura se fue instalando en su corazón como el moho en una pared húmeda. Dejó de ir a la sinagoga porque las oraciones le parecían vacías. Dejó de hablar con sus vecinos porque sus conversaciones triviales le irritaban. Incluso dejó de jugar con sus hijos porque su risa le recordaba una alegría que él había perdido hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras Tobías trabajaba en una puerta nueva para la casa de un mercader, un anciano se detuvo frente a su taller. Era un hombre de aspecto humilde, con una túnica remendada y sandalias gastadas, pero sus ojos brillaban con una luz que Tobías no había visto en mucho tiempo. El anciano llevaba un bastón tallado con intrincados diseños de vid y racimos de uvas. «¡Shalom!»,
dijo el anciano con una sonrisa. Veo que eres un artesano habilidoso. Tobías apenas levantó la vista. Si necesitas algo, tendrás que esperar. Estoy ocupado con un encargo. El anciano asintió y se sentó en un pequeño banco cerca de la entrada del taller, sin decir nada más. Tobías continuó trabajando, pero la presencia del viejo le inquietaba. Había algo en su manera de estar allí, en silencio pero atento, que le ponía nervioso. Después de un rato, Tobías dejó las herramientas con más ruido del necesario. ¿Qué quieres, viejo? Si no vas a comprar nada, no me hagas perder el tiempo. El anciano sonrió con serenidad. No vengo a comprar, hijo. Vengo a escuchar. ¿Escuchar qué? No tengo nada que decir. Todos tenemos algo que decir, respondió el anciano, especialmente aquellos cuyos corazones están cargados. Tobías sintió como si el viejo hubiera leído su alma. Una parte de él quería echar al anciano de su taller, pero otra parte, una parte que había mantenido enterrada durante años, anhelaba ser escuchada. Se sentó en su banco de trabajo, con las manos aún manchadas de serrín y aceite. ¿Y quién eres tú para escuchar mis problemas? ¿Acaso eres profeta? Preguntó con sarcasmo. Soy simplemente un hombre que ha caminado muchos caminos y ha aprendido a ver con otros ojos, dijo el anciano. Me llaman Eleazar. Y tú eres Tobías, el carpintero cuyo corazón está en guerra con su destino. Tobías se quedó helado. ¿Cómo sabes mi nombre? En este barrio todos se conocen, hijo, y las paredes tienen oídos cuando un hombre suspira tan fuerte como tú lo haces cada día. Por alguna razón, esas palabras quebraron algo dentro de Tobías. Como cuando se rompe una presa, todo empezó a salir. Su frustración, sus sueños rotos, su sensación de haber sido olvidado por Dios, su envidia hacia quienes parecían tener vidas mejores, su incapacidad para apreciar lo que tenía. ¿Por qué mi vida es así? Terminó diciendo con la voz quebrada. He trabajado duro, he sido honesto, he intentado hacer lo correcto, pero estoy atrapado en este lugar, haciendo lo mismo día tras día, sin ningún cambio, sin ninguna esperanza de algo mejor. ¿Por qué Dios no me ha dado las oportunidades que dio a otros? ¿Por qué mis planes siempre fracasan? Eleazar escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Tobías terminó, el anciano se levantó y caminó lentamente alrededor del taller, observando las herramientas, tocando las maderas apiladas, examinando los trabajos a medio terminar. Dime, Tobías, dijo finalmente, ¿qué ves cuando miras esta madera? Tobías frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Veo madera, tablones de cedro y sicómoro que necesito transformar en lo que mis clientes me piden. Y antes de que fuera madera, ¿qué era? Un árbol, obviamente. Un árbol, repitió Eleazar. Un árbol que creció durante décadas, tal vez siglos. Un árbol que no decidió dónde crecer, ni cuán alto ser, ni qué forma tomar. Un árbol que simplemente vivió según el plan que el Creador tenía para él. Y ahora mira lo que ha llegado a ser. No murió sin sentido, sino que está aquí, en tus manos, listo para convertirse en algo útil, algo hermoso. ¿Acaso el árbol fracasó porque no llegó a ser una vid o un rosal? Tobías no sabía qué responder. Eleazar continuó. Vienes cada día a este taller y transformas la madera bruta en objetos útiles. Tomas algo que otros verían como un simple trozo de árbol muerto y lo conviertes en una mesa donde familias comparten el pan, en una puerta que protege hogares, en una cuna donde duermen los bebés. ¿Acaso no ves la belleza de eso? No comprendes el propósito. Pero yo quería ser más que un simple carpintero, protestó Tobías. Quería ser alguien importante, hacer algo que importara. El anciano se detuvo y miró a Tobías con ojos penetrantes. ¿Y quién te dijo que lo que haces no importa? ¿Quién te dijo que solo los escribas y los comerciantes ricos tienen valor ante Dios? Cada martillazo que das, cada pieza que ensamblas, es parte de un plan más grande que tú no puedes ver con tus ojos limitados. Palabras bonitas,
dijo Tobías amargamente, pero eso no cambia mi situación. Sigo siendo un carpintero pobre en un taller pequeño, sin ninguna esperanza de cambio. Eleazar suspiró. Tobías, hijo mío, el problema no es tu situación, el problema es tu perspectiva. Estás tan ocupado mirando la vida que crees que deberías tener, que no puedes ver la vida que Dios te ha dado. Estás tan enfocado en tus propios planes que no puedes ver los planes que Él tiene para ti. ¿Y cuáles son esos planes?, preguntó Tobías con escepticismo. Seguir aquí hasta que sea demasiado viejo para sostener un martillo. Quizás, o quizás algo completamente diferente, pero no lo sabrás si no abres tu corazón para verlo. Durante los siguientes días, Tobías no pudo quitarse de la cabeza las palabras del anciano. Seguía trabajando, pero ahora había una inquietud diferente en su interior. No era la frustración habitual, sino algo más profundo, como si una semilla hubiera sido plantada en terreno duro. Eleazar volvió varias veces. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca pedía nada, pero siempre dejaba a Tobías con preguntas que le removían por dentro. Una tarde, mientras Tobías tallaba las patas de una mesa, el anciano le preguntó: «¿Por qué te hiciste carpintero?» «Ya te lo dije. Mi padre lo era. No tuve otra opción». «Esa no es toda la verdad. ¿O sí? Podrías haber elegido otros oficios. Hay agricultores que buscan ayuda, comerciantes que necesitan asistentes, constructores que contratan obreros, pero te quedaste con la carpintería. ¿Por qué?» Tobías dejó de trabajar y miró la pieza que tenía entre las manos. Era una pata de mesa cuidadosamente torneada, con una suave curva que hacía que fuera tanto elegante como resistente. Recordó cuando su padre le había enseñado esa técnica, la paciencia que se requería, la satisfacción que sentía cuando la pieza quedaba perfecta. «Supongo que... porque hay algo en trabajar la madera que me gusta», admitió lentamente. «Cuando era niño, me fascinaba ver cómo mi padre podía tomar un trozo de madera tosca y convertirla en algo hermoso. Me gustaba el olor del cedro recién cortado, el sonido del cepillo deslizándose sobre la superficie, la sensación de las vetas bajo mis dedos». «Entonces, hay pasión ahí», dijo Eleazar suavemente. «Hay amor por el oficio, pero en algún momento dejaste que esa pasión muriera, dejaste que la amargura la enterrara. ¿Cuándo fue la última vez que creaste algo simplemente porque querías, no porque alguien te lo encargó?» Tobías no pudo responder. Hacía años que no hacía nada por placer. Todo era trabajo, obligación, supervivencia. «Ven conmigo», dijo Eleazar. «Quiero mostrarte algo». Tobías dudó, pero finalmente dejó su trabajo y siguió al anciano. Caminaron por las calles de Jerusalén, pasando el mercado, subiendo hacia la ciudad alta. Se detuvieron frente a la casa de un rico fariseo, una mansión imponente con columnas y jardines. «¿Ves esta casa?», preguntó Eleazar. «Es hermosa, ¿verdad? El hombre que vive aquí es uno de los más ricos de Jerusalén. Tiene sirvientes, tierras, influencia, pero también tiene un corazón lleno de miedo, miedo a perder lo que tiene, miedo a no ser suficientemente respetado, miedo a que Dios no le considere justo a pesar de todas sus ofrendas. Envidia su vida». Tobías no sabía qué decir. Siguieron caminando hasta llegar a una pequeña casa en los barrios pobres. Era humilde, con paredes de adobe y un techo de ramas y barro, pero por la ventana abierta se escuchaban risas, cantos, voces alegres. «Esta es la casa de Simón, el pescador», dijo Eleazar. «Es pobre, trabaja desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y muchas veces apenas tiene suficiente para alimentar a su familia. Pero mira hacia adentro». Tobías se acercó y vio una escena que le conmovió a su pesar. Simón estaba sentado en el suelo con sus hijos alrededor, todos riendo mientras él les contaba una historia. Su esposa preparaba la cena con una sonrisa en el rostro. No había lujos allí, pero había algo que Tobías reconoció inmediatamente. Había paz, había alegría, había amor.
¿Cuál de estos dos hombres crees que es más rico?, preguntó Eleazar. Tobías sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia casa, donde apenas hablaba con Raquel, donde sus hijos le evitaban porque siempre estaba de mal humor, donde el silencio pesaba como una losa. «No lo sé», susurró. «La riqueza no se mide solo en monedas, hijo. Se mide en paz interior, en relaciones significativas, en propósito y contentamiento. El fariseo rico está preso en su propia abundancia. Simón el pescador es libre en su pobreza, y tú, Tobías, estás preso en tus propias expectativas no cumplidas». Esa noche, Tobías no pudo dormir. Las palabras de Eleazar resonaban en su mente como campanas que no dejaban de repicar. Se levantó y caminó hasta el pequeño patio de su casa, donde la luna llena iluminaba el jardín descuidado. Raquel había intentado durante años cultivar flores y hierbas allí, pero Tobías nunca le había ayudado, considerándolo una pérdida de tiempo. Se arrodilló en la tierra y por primera vez en años intentó orar de verdad. No las oraciones mecánicas que había repetido 1000 veces, sino una oración desde el fondo de su corazón. «Dios de Abraham, Isaac y Jacob», comenzó con voz temblorosa. «No sé si me estás escuchando. No sé si me he alejado tanto que ya no puedes oírme. Pero si puedes, necesito ayuda. He estado tan ciego, tan perdido en mis propios planes y deseos, que no he visto lo que tú has puesto frente a mí. He desperdiciado años quejándome en lugar de vivir. He herido a quienes me aman porque estaba demasiado ocupado lamentando lo que no tengo. No sé cuáles son tus planes para mí, pero estoy cansado de luchar contra ellos. Estoy cansado de estar amargado. Por favor, muéstrame cómo vivir, cómo ver con nuevos ojos, cómo encontrar el propósito que has puesto en mi vida». No hubo truenos ni visiones. No escuchó una voz del cielo, pero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un pequeño destello de esperanza, frágil como la llama de una vela, pero real. Los días siguientes fueron difíciles. Tobías descubrió que cambiar la perspectiva de toda una vida no era algo que sucedía de la noche a la mañana. La amargura seguía ahí, acechando en los rincones de su mente, lista para saltar cada vez que algo salía mal. Pero ahora había también algo más, una conciencia, una voz interna que le hacía cuestionar sus pensamientos negativos. Eleazar volvió y le propuso algo inesperado. «Tobías, quiero que durante los próximos 40 días hagas algo diferente. Cada mañana, antes de comenzar tu trabajo, quiero que crees algo pequeño con tus manos, algo que no sea para vender, algo que sea simplemente por el placer de crear. Y cada noche quiero que encuentres 3 cosas por las que estar agradecido. ¿Puedes hacer eso?». Tobías aceptó con escepticismo, pero decidió intentarlo. La primera mañana fue extraña. Se levantó más temprano de lo habitual y se sentó en su taller con un trozo de madera de olivo que llevaba años guardado. No sabía qué hacer, así que simplemente empezó a tallar sin ningún plan específico. Sus manos se movían casi por voluntad propia, recordando técnicas que su padre le había enseñado hacía décadas. Poco a poco surgió la forma de un pájaro. No era perfecto, pero tenía vida. Cuando terminó, sintió algo que casi había olvidado: satisfacción pura, sin mezcla de obligación o expectativa. Esa noche, sentado con su familia después de la cena, Tobías se obligó a encontrar 3 cosas por las que estar agradecido. Fue más difícil de lo que esperaba. Su mente quería automáticamente enfocarse en lo que no tenía, lo que no había logrado. Pero finalmente dijo en voz alta: «Estoy agradecido por este techo que nos protege. Estoy agradecido por el pan que compartimos. Y estoy agradecido por…». Se le quebró la voz. «Estoy agradecido por vosotros, mi familia, aunque no lo haya demostrado». Raquel lo miró con ojos llenos de lágrimas. Los niños, sorprendidos, sonrieron tímidamente. Era un pequeño paso, pero era un comienzo.
Los 40 días fueron una jornada de probaciones constantes. Hubo momentos en que Tobías quería rendirse, volver a sus viejos patrones de pensamiento. Un día, un cliente rico rechazó su trabajo diciendo que no era lo suficientemente elegante, y Tobías sintió toda la vieja amargura rugir dentro de él. Estuvo a punto de ir a buscar a Eleazar para decirle que todo aquello era inútil, que nada había cambiado realmente. Pero esa noche, mientras hacía su ejercicio de gratitud, su hijo pequeño Daniel, de apenas 6 años, se subió a su regazo y dijo: «Papá, me gusta cuando sonríes. ¿Puedes sonreír más?». Esas simples palabras le rompieron el corazón de una manera que ningún sermón podría haberlo hecho. Se dio cuenta de que sus hijos habían crecido viendo a un padre amargado, un hombre que nunca sonreía, que siempre estaba frustrado. ¿Qué clase de herencia era esa? Continuó con el ejercicio. Cada mañana creaba algo: pájaros tallados, pequeñas cajas decoradas, figuras de animales, flores de madera. Con cada pieza, sentía como si estuviera redescubriendo una parte de sí mismo que había enterrado. Y cada noche, la gratitud se hacía un poco más fácil, un poco más sincera. En la 25ª mañana, mientras tallaba una pequeña paloma, algo extraordinario sucedió. Un joven se detuvo frente a su taller observando las piezas que Tobías había ido colocando en el alféizar de la ventana. «¿Vendes estas figuras?», preguntó el joven con entusiasmo. Tobías levantó la vista, sorprendido. «No, son solo algo que hago para mí». «Son hermosas», dijo el joven. «Trabajo en el mercado, en el puesto de mi padre. Vendemos todo tipo de artículos. Estas figuras se venderían muy bien. Los peregrinos que vienen al templo siempre buscan recuerdos especiales. ¿Me permitirías llevar algunas para probar?». Tobías estuvo a punto de negarse automáticamente, pero se detuvo. Recordó las palabras de Eleazar: «No puedes ver los planes que él tiene para ti». ¿Sería esto parte de algo más grande? «Puedes llevar 3», dijo finalmente, «y si se venden veremos qué pasa». El joven volvió 2 días después, con monedas en la mano y una sonrisa en el rostro. Se vendieron en menos de 1 hora. La gente estaba fascinada con el detalle, con la vida que tienen. Un mercader de Galilea compró 2 y me preguntó si podía conseguir más. «¿Puedes hacer 10 más?». Así comenzó algo que Tobías nunca había imaginado. Durante el día continuaba con su trabajo habitual de carpintería, pero las mañanas y las tardes las dedicaba a crear sus figuras. No era solo por el dinero, aunque eso ayudaba. Era porque había redescubierto la alegría de crear, el placer de ver algo hermoso emerger de sus manos. Pero el cambio más grande no fue en su trabajo, sino en su corazón. Lentamente, casi sin darse cuenta, Tobías empezó a ver su vida con ojos diferentes. Una mañana, mientras cepillaba una tabla, se sorprendió silbando una melodía. Cuando se dio cuenta, se detuvo asombrado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había silbado mientras trabajaba? Comenzó a llegar a casa más temprano, a jugar con sus hijos, a hablar con Raquel sobre cosas más allá de las necesidades diarias. Una tarde, sin que nadie se lo pidiera, ayudó a Raquel a arreglar el jardín, plantando las flores que ella siempre había querido cultivar. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó Raquel una noche, con una mezcla de asombro y alegría en su voz. «Es como si hubieras vuelto a la vida. Creo que he estado muerto durante mucho tiempo», respondió Tobías. «Tan ocupado deseando una vida diferente que olvidé vivir la que tengo». Los vecinos empezaron a notar el cambio. El carpintero amargado se estaba convirtiendo en alguien diferente. Ahora saludaba con una sonrisa, se detenía a conversar, se ofrecía a ayudar cuando alguien lo necesitaba. Cuando un vecino anciano enfermó, Tobías dedicó varias tardes a repararle el techo sin cobrar nada. «¿Por qué haces esto?», le preguntó el anciano, confundido por la generosidad inesperada. «Porque puedo», respondió Tobías simplemente.
y porque durante demasiado tiempo estuve tan enfocado en lo que no tenía que olvidé que puedo dar de lo que sí tengo. Al cumplirse los 40 días, Eleazar volvió al taller. Tobías estaba trabajando en una mesa grande, pero había una paz en su rostro que no había estado allí antes. El anciano sonrió al verlo. «Veo que el viaje ha sido fructífero», dijo Eleazar. Tobías dejó las herramientas y abrazó al anciano con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte. Me has salvado la vida». «Yo no te salvé, hijo. Solo te ayudé a abrir los ojos para ver lo que siempre estuvo ahí. Los planes de Dios para ti estaban en marcha todo el tiempo. Eras tú quien no podía verlos». «Pero todavía no entiendo completamente», admitió Tobías. «¿Por qué tuve que pasar por tanto dolor? ¿Por qué Dios no me mostró esto antes?» Eleazar tomó una de las figuras de madera que Tobías había creado, una paloma con las alas extendidas. «¿Podrías haber creado esto sin años de experiencia trabajando la madera? ¿Sin el dominio que ganaste haciendo mesas y puertas y yugos? Cada momento de tu vida, incluso los que considerabas perdidos, estaban preparándote para este momento. Los caminos de Dios no son como los nuestros, Tobías. Él ve la imagen completa mientras nosotros solo vemos fragmentos. Tu frustración, tu lucha, incluso tu amargura, todo era parte del proceso de moldearte. Como un alfarero moldea el barro», susurró Tobías. «Exactamente, y ahora mira lo que estás creando. No solo estas figuras hermosas, sino algo más importante. Estás creando un hogar lleno de amor. Estás siendo ejemplo para tus hijos. Estás bendiciendo a tu comunidad. Esto es mucho más valioso que cualquier riqueza que hubieras podido ganar como comerciante, mucho más importante que el honor que hubieras recibido como escriba». En los meses siguientes, la transformación de Tobías se hizo evidente para todos. Su reputación cambió en el barrio. Ya no era solo el carpintero, era el hombre que había encontrado la paz, el que podía aconsejar a otros que luchaban con sus propias frustraciones y decepciones. Un día, un joven llamado Mateo llegó a su taller. Tenía la misma mirada perdida que Tobías había tenido años atrás, la misma amargura en los labios. «Me dicen que tú entiendes», dijo Mateo sin preámbulos. «Me dicen que tú también estuviste donde yo estoy». Tobías invitó al joven a sentarse y escuchó su historia. Mateo había estudiado para ser escriba, había dedicado años a aprender las escrituras, pero al final no había sido aceptado por los fariseos porque su familia no tenía las conexiones adecuadas. Ahora trabajaba como escribano público en el mercado, escribiendo cartas para los analfabetos, sintiendo que su vida era un fracaso. «Veo tu dolor», dijo Tobías cuando Mateo terminó. «Lo veo porque yo también lo viví. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas personas pueden escribir sus propias cartas?» «Muy pocas», admitió Mateo. «La mayoría no sabe leer ni escribir. Entonces lo que haces es importante. Conectas a personas con sus familias lejanas, ayudas a los comerciantes con sus negocios, preservas mensajes de amor y esperanza. ¿No es eso valioso?» «Pero yo quería ser más», protestó Mateo, como Tobías había protestado años atrás. «¿Más que qué? ¿Más que útil? ¿Más que necesario?» «Mateo, el problema no es lo que haces, sino cómo lo ves. Puedes pasar tu vida lamentando lo que no eres, o puedes empezar a apreciar quién eres y qué puedes ofrecer». Tobías se convirtió en mentor para varios jóvenes del barrio que luchaban con sus propias decepciones. Les enseñaba no solo carpintería, sino una nueva forma de ver la vida. Les hablaba de los 40 días que cambiaron su perspectiva, de cómo aprendió a encontrar gratitud en las pequeñas cosas, de cómo descubrió que los planes de Dios son diferentes pero mejores que los nuestros. Su taller se convirtió en un lugar de encuentro. Por las tardes, después del trabajo, los vecinos venían a conversar, a compartir sus luchas, a buscar consejo.
Tobías no tenía todas las respuestas, pero había aprendido el valor de escuchar, de acompañar, de señalar hacia la esperanza cuando todo parecía oscuro. Una tarde, Raquel se sentó junto a él mientras tallaba una nueva figura. «¿Recuerdas?», le dijo con suavidad, «cuando te preguntaba qué te pasaba y tú decías que nada? Ahora me hablas, me escuchas, estás presente. Es como si te hubiera recuperado después de años de perderte». Tobías tomó la mano de su esposa. «Me perdí a mí mismo tratando de ser alguien que no era. Estaba tan obsesionado con un futuro imaginario que nunca viví el presente real. Pero ahora veo que todo lo que necesitaba siempre estuvo aquí». Sus hijos crecieron viendo esta transformación. Daniel, el más pequeño, a menudo se sentaba en el taller observando a su padre trabajar. Un día le preguntó: «Papá, ¿por qué ahora eres tan diferente?». Tobías dejó su trabajo y se arrodilló para estar al nivel de su hijo. «Porque aprendí algo importante, hijo. Aprendí que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero no son siempre los planes que nosotros imaginamos. Durante mucho tiempo luché contra esos planes porque no eran lo que yo quería. Pero cuando finalmente dejé de luchar y empecé a confiar, descubrí algo maravilloso. Sus planes son mejores que los míos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Daniel con curiosidad infantil. «Porque ahora soy feliz», respondió Tobías simplemente. «Y durante años no lo fui, precisamente porque insistía en seguir mis propios caminos en lugar de los suyos». Pasaron los años. El taller de Tobías prosperó, no porque se hiciera rico, sino porque su trabajo estaba lleno de propósito y alegría. Las figuras que tallaba se hicieron conocidas en toda la región, pero más que eso, su vida se convirtió en testimonio vivo de transformación. Cuando ya era un hombre de cabellos grises, sentado bajo la sombra de un olivo que había plantado años atrás, sus nietos jugaban a sus pies mientras él tallaba. Uno de ellos, también llamado Tobías en su honor, le preguntó: «Abuelo, ¿es verdad que antes eras infeliz?». Tobías sonrió con tristeza y sabiduría. «Sí, pequeño. Durante mucho tiempo fui muy infeliz, pero no porque mi vida fuera mala, sino porque yo me negaba a verla como era. Aprendí algo que quiero que recuerdes siempre. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y cuando finalmente confías en eso, cuando dejas de pelear contra tu propio destino y empiezas a abrazarlo, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento». «¿Y nunca más fuiste infeliz?», preguntó el niño. «Oh, tuve días difíciles», admitió Tobías. «La vida no se volvió perfecta de repente, pero la diferencia es que ahora, incluso en los días difíciles, puedo ver que hay un propósito, que hay una mano guiándome, y eso cambia todo». Eleazar había desaparecido años atrás, tan misteriosamente como había llegado. Algunos decían que había sido un ángel, otros que era simplemente un hombre sabio que viajaba ayudando a almas perdidas. Tobías no sabía la verdad, pero tampoco importaba. Lo que importaba era el cambio que sus palabras habían iniciado. Antes de morir, a la edad de 72 años, Tobías reunió a su familia alrededor de su lecho. Tenía algo importante que transmitirles. «He vivido una vida larga», les dijo con voz débil, pero clara, «y he aprendido que lo más importante no es conseguir lo que queremos, sino querer lo que tenemos. No se trata de que nuestros planes se cumplan, sino de descubrir que hay planes mejores que los nuestros. Cada uno de vosotros enfrentará momentos en que la vida no sea como esperabais. En esos momentos, recordad esto: Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más profundos. Confiad en eso y encontraréis paz». Murió esa misma noche, con una sonrisa en los labios y las manos de su familia sosteniendo las suyas. En su funeral, personas de todo el barrio vinieron a honrar su memoria.
No hablaban del carpintero que había sido, sino del hombre que se había transformado, del mentor que había guiado a tantos, del ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Su hijo mayor, José, colocó una de las palomas talladas por Tobías sobre su tumba. Era la primera que había hecho, aquella mañana hace tantos años cuando comenzó su jornada de transformación. Y junto a ella, grabó en la piedra unas palabras que Tobías había repetido muchas veces. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. El árbol, junto a las aguas. En el pueblo de Belén, donde siglos después nacería el Rey de Reyes, vivía una mujer llamada Ana. Era conocida en toda la región no por su belleza ni por su riqueza, sino por algo mucho más raro y valioso: su fe inquebrantable, una fe que brillaba como un faro en medio de las tormentas más oscuras que la vida pudiera enviar. Pero no siempre había sido así. La historia de Ana era una historia de pérdidas, de pruebas que habrían destrozado a muchos, y de una confianza en Dios que creció precisamente en medio del sufrimiento. Ana había nacido en una familia de pastores. Su padre, Jonatán, era un hombre justo y piadoso que le había enseñado desde pequeña a amar las Escrituras. Las noches en el campo, mientras cuidaban los rebaños, él le contaba historias de Abraham y Sara, de José en Egipto, de Ruth la moabita. Dios siempre es fiel, le decía, aunque el camino no sea fácil. A los 16 años, Ana se casó con Elías, un joven comerciante de telas que había venido a Belén desde Hebrón. Era un buen hombre, trabajador y devoto, y se amaban profundamente. En su primer año de matrimonio, Ana quedó embarazada. La alegría llenaba su hogar como el aroma del pan recién horneado. Tuvieron una niña a la que llamaron Sara, en honor a la esposa de Abraham. Era una bebé hermosa, de grandes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba el día. Luego vino un niño, Benjamín, fuerte y saludable, y 2 años después, otra niña, Raquel. La casa de Ana y Elías resonaba con risas infantiles, con el ruido alegre de una familia feliz. El negocio de Elías prosperaba. Viajaba a Jerusalén y Jericó, trayendo telas finas que vendía en el mercado de Belén. No eran ricos, pero tenían suficiente. Ana cuidaba a sus hijos, ayudaba en el negocio y participaba activamente en la comunidad. Era conocida por su generosidad, siempre dispuesta a compartir lo que tenía con los necesitados. Pero la vida, como Ana aprendería dolorosamente, no es un camino recto, sino una senda llena de giros inesperados. Cuando Sara tenía 8 años, una fiebre terrible azotó Belén. Era verano, la estación seca, y el calor parecía incubar enfermedades. Muchos se enfermaron, especialmente los niños y los ancianos. Ana cuidó a Sara día y noche, aplicando compresas frías, dándole agua con hierbas medicinales, orando fervientemente. «Por favor, Dios», suplicaba noche tras noche, «no me quites a mi niña. Ella es tu sierva igual que yo. Sálvala, te lo ruego». Pero Sara murió una mañana al amanecer en los brazos de su madre. Tenía apenas 8 años, toda una vida por delante que nunca viviría. Ana sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. El dolor era tan intenso que físicamente le dolía respirar. El funeral fue desgarrador. Todo el pueblo vino a presentar sus condolencias, pero sus palabras sonaban vacías para Ana. «Está en un lugar mejor», decían. Dios necesitaba un ángel más. Pero Ana no quería un ángel en el cielo. Quería a su hija en la tierra, riendo, jugando, viva. Durante meses, Ana luchó con su dolor y con su fe. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir que una niña inocente muriera?
¿Dónde estaba la justicia en eso? Seguía orando, pero sus oraciones estaban llenas de preguntas, de lamentos, de una confusión profunda. Elías también sufría, pero de manera diferente. Se sumergió en el trabajo, viajando más que nunca, como si pudiera dejar atrás el dolor en los caminos. Benjamín y Raquel, confundidos por la pérdida de su hermana, se volvieron más callados, más reservados. Fue durante este tiempo oscuro que Ana conoció a Débora, una anciana viuda que vivía en las afueras del pueblo. Débora había perdido a su esposo y a sus 3 hijos en diferentes tragedias a lo largo de los años, pero había algo en ella que intrigaba a Ana, una paz profunda, una serenidad que desafiaba toda lógica. Un día, Ana fue a visitarla llevando pan que había horneado. Débora la recibió con una sonrisa cálida y le ofreció agua fresca de su pozo. «He oído hablar de tu pérdida», dijo Débora con suavidad, «y mi corazón llora contigo». Ana se derrumbó. «No entiendo», sollozó. «Oré tanto. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. ¿Por qué Dios no escuchó? ¿Por qué no la salvó?». Débora dejó que Ana llorara sin interrumpirla. Cuando finalmente las lágrimas se calmaron, la anciana habló. «Hija, no tengo respuestas a tus preguntas de por qué. Yo misma he gritado esas mismas preguntas a los cielos. Pero he aprendido algo en mis años de dolor. La fe no es creer que Dios nos dará siempre lo que queremos. La fe es confiar en Él, incluso cuando no lo hace». «¿Cómo?», preguntó Ana con desesperación. «¿Cómo confío en alguien que me quitó a mi hija?». «Dios no te quitó a tu hija», dijo Débora firmemente. «La muerte entró al mundo por el pecado, no por la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo caído donde hay enfermedad y sufrimiento. Pero incluso en medio de eso, Dios está presente. No siempre entendemos sus caminos, pero podemos elegir confiar en su carácter». Ana visitó a Débora muchas veces en los meses siguientes. La anciana se convirtió en su mentora espiritual, guiándola pacientemente a través del valle oscuro del duelo. Le enseñó a lamentar honestamente, sin fingir que el dolor no existía, pero también le enseñó a seguir esperando, a seguir confiando incluso cuando todo parecía sin sentido. «Mira ese árbol», le dijo Débora un día, señalando un sicómoro grande que crecía junto a un pequeño arroyo cerca de su casa. «Echa raíces junto al agua. Cuando viene la sequía, otros árboles se marchitan y mueren, pero este permanece verde. ¿Por qué? Porque sus raíces están profundamente hundidas donde hay agua, donde hay vida. Así debe ser con nosotras, Ana. Nuestras raíces deben estar en Dios, no en nuestras circunstancias. Cuando todo se seca alrededor, cuando la vida nos golpea con sequías, podemos seguir vivas si nuestras raíces están en Él». Ana empezó a entender. Su fe no podía depender de que la vida fuera como ella quería. Tenía que ser más profunda que eso, más arraigada. Comenzó a orar de manera diferente, no pidiendo que cambiara lo que había pasado, sino pidiendo fuerza para seguir adelante, para encontrar significado incluso en el dolor. Lentamente, con muchas luchas y retrocesos, Ana empezó a sanar. No es que el dolor desapareciera, pero aprendió a llevarlo, como una piedra que uno carga en el bolsillo. Siempre está ahí, pero ya no te impide caminar. 2 años después de la muerte de Sara, cuando Ana empezaba a encontrar cierta paz, llegó otra prueba. Elías estaba regresando de un viaje a Jerusalén cuando su caravana fue atacada por bandidos en el camino. Muchos murieron, incluido Elías. Le robaron todo, las telas, el dinero, todo por lo que había trabajado. Cuando llegó la noticia a Belén, Ana sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. No solo había perdido a su esposo, el hombre que amaba, sino que ahora estaba sola con 2 hijos que alimentar y sin ningún ingreso. En aquella sociedad, una viuda sin medios era casi invisible, vulnerable, sin protección. Los primeros días fueron un borrón de dolor y pánico. Ana lloraba por Elías, por los sueños que habían compartido, por el futuro que nunca tendrían,
pero también tenía que ser práctica. Benjamín tenía solo 10 años y Raquel 8. Dependían de ella. Vendió todo lo que pudo de la casa, los muebles finos, las alfombras, las pocas joyas que tenía. Se mudó a una casa más pequeña en la parte pobre del pueblo. Comenzó a trabajar hilando lana y tejiendo telas, un trabajo duro que le lastimaba las manos y la espalda. Hubo momentos en que no tenían suficiente comida. Hubo noches en que Ana se quedaba despierta, mirando el techo oscuro, preguntándose cómo sobrevivirían. Hubo días en que la tentación de amargarse, de culpar a Dios, era casi irresistible. Pero entonces recordaba las palabras de Débora: tus raíces deben estar en Dios, no en tus circunstancias. Y aunque todo en su vida era difícil, aunque parecía que Dios la había abandonado, Ana elegía confiar. Era una elección consciente, deliberada, que tenía que hacer cada día, a veces cada hora. Continuaba orando, continuaba yendo a la sinagoga aunque algunos la miraran con lástima. Continuaba enseñando a sus hijos acerca de Dios, aunque ellos preguntaran por qué Dios había permitido que muriera su padre. No sé por qué, les decía honestamente. No entiendo los caminos de Dios, pero sé que Él es bueno, incluso cuando la vida no lo es, y confío en que Él no nos ha abandonado, aunque ahora parezca que sí. La prueba más grande llegó cuando Raquel, su hija menor, comenzó a mostrar síntomas de la misma fiebre que había matado a Sara. Ana sintió que no podía soportar perder a otro hijo. El miedo la paralizaba. Pasaba las noches junto a la cama de Raquel, aplicando compresas, dándole agua, orando con una intensidad que la dejaba exhausta. «Dios», clamaba, «no sé si puedo sobrevivir si ella muere también. Ya he perdido tanto. Por favor, no me pidas que pase por esto otra vez». Pero incluso en medio de ese terror, había algo diferente esta vez. Ana se dio cuenta de que, aunque tenía miedo, aunque el dolor de posiblemente perder a otra hija era casi insoportable, había una corriente subterránea de paz que no había tenido cuando Sara murió. Era como si, bajo el río turbulento de sus emociones, hubiera una roca sólida en la que podía pararse. Débora venía a visitarla cada día, ayudándola a cuidar a Raquel, orando con ella. «Tu fe ha crecido, hija», le dijo la anciana. «Puedo verla. No es que tengas menos miedo o menos dolor, pero has aprendido a confiar incluso cuando tienes miedo y dolor». Raquel sobrevivió. La fiebre bajó después de una semana agonizante y lentamente la niña recuperó sus fuerzas. Ana lloró de alivio y gratitud, pero se dio cuenta de algo importante. Su confianza en Dios no podía depender de que Raquel viviera. Tenía que ser más profunda que eso. Tenía que ser capaz de confiar incluso si lo peor sucedía. Los años siguientes fueron duros, pero llenos de una gracia inesperada. Ana continuaba trabajando duramente, hilando y tejiendo. Benjamín aprendió el oficio de alfarero y comenzó a contribuir a la familia. Raquel ayudaba a Ana con el trabajo textil. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. La historia de Ana, su fe inquebrantable a pesar de todas sus pérdidas, comenzó a extenderse por el pueblo y más allá. Otras viudas venían a verla, buscando consejo y consuelo. Personas que estaban pasando por sus propias pruebas querían saber cómo ella podía seguir confiando en Dios cuando parecía que Dios le había quitado todo. Ana no tenía respuestas fáciles. No predicaba sermones ni ofrecía frases hechas. Simplemente compartía su camino, las luchas, las dudas, las noches oscuras del alma, pero también la elección diaria de confiar, de echar raíces profundas en Dios en lugar de en las circunstancias. «No te voy a decir que el dolor desaparece», le dijo una vez a una joven viuda que acababa de perder a su esposo. «No desaparece, pero puedes aprender a llevarlo, y puedes descubrir que Dios es más fuerte que tu dolor,
que su presencia es real incluso cuando no la sientes. Débora, ya muy anciana, le dijo un día: Ana, tú te has convertido en lo que yo fui para ti. Eres un árbol junto al agua para otros que están en sequía. Con el tiempo, la pequeña casa de Ana se convirtió en un lugar de refugio para los afligidos y los desesperados. No porque ella tuviera mucho que dar materialmente, siempre fue pobre, sino porque ofrecía algo más valioso: esperanza viviente, fe encarnada, un testimonio de que es posible confiar en Dios, incluso cuando el mundo se desmorona. Una de las personas que llegó a ella fue un hombre llamado Simón, un mercader que había perdido todo su negocio por una mala inversión. Estaba al borde del suicidio, convencido de que su vida no tenía sentido. Ana lo escuchó durante horas, sin juzgarlo, simplemente estando presente en su dolor. «Entiendo la desesperación», le dijo finalmente. «He estado en lugares oscuros donde parecía que no había salida. Pero puedo decirte esto: Dios es fiel incluso cuando no podemos verlo. Tu vida tiene valor, tiene propósito, incluso ahora cuando no puedes verlo». Simón no cambió de inmediato. Tardó meses en empezar a sanar, pero volvía una y otra vez a hablar con Ana, y lentamente la esperanza comenzó a crecer en él de nuevo. Eventualmente reconstruyó su vida, no como era antes, pero como algo nuevo. Y siempre decía: Ana me salvó la vida, no con sus palabras, sino con su ejemplo. Los rabinos del pueblo comenzaron a notar a Ana. Algunos la criticaban, diciendo que no era apropiado que una mujer enseñara o aconsejara, pero otros veían la obra de Dios en su vida y la respetaban. El rabino Benjamín, un anciano sabio, la llamó un día. «Ana», le dijo, «tu vida es un sermón más poderoso que cualquiera que yo pueda predicar. Has bendecido a este pueblo de maneras que no puedes imaginar. Quiero que sepas que eres honrada aquí». Ana se sorprendió. «No he hecho nada especial. Solo he intentado sobrevivir, intentado mantener mi fe cuando todo parecía imposible». «Y ahí está precisamente el poder de tu testimonio», respondió el rabino. «No eres perfecta. Has luchado, has llorado, has cuestionado, pero nunca has soltado a Dios, y Dios nunca te ha soltado a ti. Eso es lo que la gente necesita ver, que la fe es real incluso en medio del sufrimiento». Cuando Benjamín, su hijo, se casó, Ana lloró lágrimas de alegría. Era un buen joven, piadoso y trabajador. Su novia, Esther, era una muchacha dulce que rápidamente llegó a amar a Ana como a una segunda madre. «Tu suegra es extraordinaria», le dijo Esther a Benjamín. «Ha sufrido tanto, pero no hay amargura en ella. Solo paz y una fe que ilumina todo a su alrededor». Raquel también se casó, con un pastor llamado Natán. Antes de la boda, Raquel le dijo a su madre: «Gracias por enseñarme lo que significa realmente confiar en Dios. No con palabras, sino con tu vida. Nunca olvidaré cómo seguiste creyendo cuando yo estaba enferma, cómo seguiste orando incluso cuando debías estar aterrorizada». «Estaba aterrorizada», admitió Ana, «pero aprendí que el miedo y la fe pueden coexistir. La fe no es la ausencia de miedo, es la elección de confiar a pesar del miedo». Los años pasaron. Ana envejeció, su cabello se volvió blanco, su espalda se encorvó por años de trabajo duro, pero su espíritu se mantuvo fuerte, vibrante, lleno de vida. Tuvo el gozo de conocer a sus nietos, les contaba historias, no solo las historias bíblicas tradicionales, sino también su propia historia. Les hablaba de Sara, la hermana que nunca conocieron, de Elías, el abuelo que había muerto antes de que nacieran, de todas las pruebas y pérdidas. «¿Estuviste triste, abuela?», preguntaba uno de los pequeños. «Muy triste», respondía Ana honestamente. «Pero también aprendí que la tristeza no tiene que destruirte. Puedes estar triste y aún así confiar. Puedes llorar y aún así tener esperanza». Débora había muerto años atrás, pero Ana sentía su presencia en su propia vida.
Ahora ella era la anciana sabia, a quien otros buscaban, la que había caminado por el valle de sombra de muerte y había salido del otro lado con su fe intacta. Un día, una joven llamada Miriam llegó a su puerta. Había perdido a su bebé recién nacido y estaba destrozada. «No puedo soportar este dolor», sollozaba. «No puedo continuar». Ana la abrazó y lloró con ella. «Sé que no puedes verlo ahora», le dijo suavemente, «pero te prometo que puedes sobrevivir esto. No porque el dolor desaparezca, sino porque Dios es más grande que el dolor. Yo he estado donde tú estás. He perdido una hija. He perdido a mi esposo. He conocido ese dolor que hace que quieras dejar de existir. Pero aquí estoy, años después, y puedo decirte que hay vida después del dolor. No es la misma vida, pero es vida, y puede tener belleza y significado». Miriam se quedó con Ana durante varios días. Poco a poco, rodeada por el amor y la fe inquebrantable de la anciana, comenzó a encontrar el camino de regreso a la esperanza. Cuando Ana tenía 70 años, el pueblo de Belén enfrentó una sequía terrible. Las cosechas fallaron, los pozos se secaron, el hambre amenazaba. Muchos comenzaron a murmurar contra Dios, preguntando por qué permitía tal calamidad. Ana reunió a las mujeres del pueblo. «Hermanas», les dijo, «este es el momento de mostrar en qué o en quién está fundada nuestra fe. Si solo confiamos en Dios cuando la vida es fácil, entonces no es realmente confianza. Pero si podemos confiar incluso cuando todo se seca alrededor, entonces nuestras raíces son profundas». Organizó grupos de oración, estableció sistemas para compartir lo poco que tenían, cuidó de los más vulnerables. Su ejemplo inspiró a otros. En medio de la crisis, el pueblo de Belén se unió de maneras que nunca lo había hecho antes. La sequía finalmente terminó con lluvias torrenciales. Las cosechas volvieron, la vida continuó, pero algo había cambiado en el pueblo. La fe de Ana había sido como una semilla que germinó en los corazones de muchos. El rabino Benjamín, ahora muy anciano, habló sobre ella en la sinagoga. «Bendita es Ana», dijo, «que ha confiado en el Señor. Como árbol plantado junto al agua, no ha dejado de dar fruto incluso en tiempos de sequía. Su vida es un testimonio viviente de la fidelidad de Dios». Ana vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, reflexionó sobre su vida. «He tenido mucho dolor», dijo, «pero también he conocido la presencia de Dios de maneras que quizás nunca habría conocido si la vida hubiera sido fácil. No cambiaría las pruebas por nada, porque me enseñaron a confiar de verdad». Murió pacíficamente una noche de primavera. En su funeral, el pueblo entero vino a honrarla. Uno tras otro, las personas se levantaron para testificar cómo Ana había impactado sus vidas, la viuda a quien dio esperanza, el hombre al que salvó del suicidio, la joven madre que perdió un hijo y encontró consuelo en las palabras de Ana, los ancianos que aprendieron que nunca es demasiado tarde para confiar. Su hijo Benjamín grabó en su tumba las palabras que mejor describían su vida. «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto». Jeremías 17, 7, 8. Y así, lo imposible se inclina ante la fe. Que tu vida sea un testimonio de este principio eterno. No temas a las tormentas, pues pueden traer la lluvia que riega los milagros. La historia de Dios con su pueblo es un libro de páginas infinitas. Camina en paz y recuerda siempre, para Él todo lo puedes. Que la bendición del que hace posible lo imposible descanse sobre ti, ahora y siempre.